Muy buenas tardes. Ahí se escucha. ¿Me pueden confirmar, por favor? Se escucha bien. Tere, Se Ari, escucha bien, doctora. perfecto. Súper. Les damos la más cordial bienvenida, colegas, a esta jornada de la tarde de la Escuela de Verano. Nos da mucho gusto saber que han estado aprovechando mucho estos temas que preparamos con mucho cuidado y con mucho interés de que sean útiles para sus espacios. Sabemos que tienen perfiles distintos y nos gusta mucho escuchar sus experiencias. En esta ocasión vamos a recibir y agradecemos mucho y nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación a la doctora Denis Álvarez y Casa González. Voy a permitirme leer la reseña. La doctora Denis Álvarez realizó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es maestra en ciencias médicas por la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en genética psiquiátrica, psicofisiología aplicada, psicotraumatología. Ha aplicado diversas, ha participado en diversas publicaciones nacionales e internacionales en el área clínica. Se ha especializado en el tratamiento de víctimas de crímenes de alto impacto y en la atención a comunidades expuestas a violencia. Laboró en el área de atención psiquiátrica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y estuvo al frente del programa de atención psicosocial a comunidades expuestas a violencia, Redes para la Vida. Colabora con el Seminario Salud Mental y Violencia de la UNAM. Fungió como secretaria del Comité Técnico para la Atención a la Salud Mental y actualmente forma parte de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No hay de qué, gracias a ustedes. Cedo el micrófono y también y la presentación. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, mm, me parece que... ¿Por qué no sé? Equipo, la doctora Denny tiene permisos de presentación. Sí, es que no se necesitan, siempre permite que cualquiera comparta, pero si tiene problemas nos puede mandar la presentación y nosotros la subimos. Ahí ya se ve la Sí, pantalla. qué bueno. Ya, perfecto. Sí, no sé por qué me sacó. Bueno, pues gracias por la invitación. Em, Quisiera pues dar un poquito el marco de dónde viene este trabajo que voy a compartir con ustedes. Como mencionaron, bueno, soy parte de la unidad de apoyo a la salud emocional y psicológica. Esta unidad la encabeza la doctora María Elena Merino Mora y somos un equipo pues ya un poquito más amplio de 8 personas que venimos trabajando en el reto de generar modelos, programas, propuestas y políticas públicas que puedan dar apoyo a la atención a la salud mental de la comunidad universitaria.
Anteriormente el modelo bajo el que trabajábamos era el que, bueno, aquí tenemos quizá algunas personas, entiendo la doctora Santillán que colaboró, el modelo de generar un comité técnico, pero bueno, un poquito a partir de la creciente necesidad es que se genera esta unidad, es de reciente creación, apenas iniciamos con ella el año pasado. Y pues les platicaré un poco de los programas o las propuestas de políticas públicas y para esto me gustaría también darles un poquito el panorama, aunque sea de manera breve, de el entorno de la salud mental en las comunidades universitarias, compartir algunos datos relativos en particular a nuestra universidad y algo que es importante entender es cómo la salud mental impacta de manera importante no solo diferentes aspectos del bienestar de la persona que lo padece, sino hablando particularmente de los estudiantes, cómo es que es un factor fundamental que predice el desempeño académico y la permanencia de los estudiantes en los sistemas escolarizados. Es algo que si han escuchado el término salud mental, quizá ya están familiarizados con el hecho de que la salud mental no se refiere únicamente a la ausencia de una enfermedad mental, sino que en realidad intenta englobar una serie de principios relacionados a un bienestar completo desde el punto de físico, mental y social. Y las personas que padecen una adecuada salud mental, entonces estamos hablando de que son personas que pueden tener un desarrollo pleno de sus talentos potenciales y por lo tanto tener una participación positiva en sus comunidades, escuelas y familias. El bienestar es un estado dinámico, no es algo que sea de 0 a 10, sino que en realidad es algo que vamos generando en el día a día a través de las actividades, decisiones y estilos de vida. Como veremos, el bienestar está muy, muy relacionado con otro factor que se llama autocuidado, que son justamente todas esas acciones que nosotros ponemos en práctica en el día a día para cuidar nuestro bienestar. La enfermedad mental, como les comentaba, no son condiciones que se generen de un día a otro. En realidad, en general, lo que vemos es que la salud mental es un continuo. Entonces, encontraremos algunas personas que tienen un bienestar óptimo. Esto se refiere a personas que realmente no tienen síntomas y además no tienen dificultades en su funcionamiento psicosocial. Muchas veces lo que empezamos a ver antes de la presencia de un trastorno mental, pues es un bienestar menguante. Aquí empiezan a aparecer algunos síntomas, algunas dificultades muy puntuales en el funcionamiento. La mayor parte de las personas pasan justamente por este umbral y ahí es donde tenemos una gran oportunidad de poder intervenir oportunamente a través de intervenciones psicosociales que no necesariamente son especializadas pero que pueden tener un gran impacto en regresar a las personas a un nivel de bienestar óptimo. Y bueno, finalmente algunos individuos van a transitar hacia la pérdida completa, digamos, o mayor de ese bienestar. En ese caso, muchas veces ya se presenta un trastorno mental como tal y se requiere una atención de tipo más especializado. Las enfermedades mentales constituyen una alta carga de enfermedad. Para los que no están familiarizados con alta carga de enfermedad, se refiere a que tanto una condición o ciertas condiciones de salud impactan tanto en términos de discapacidad como en términos de mortalidad prematura. Entonces, hay algunas enfermedades que tal vez no generan tanta mortalidad como las enfermedades mentales, pero que son sumamente incapacitantes. De hecho, se encuentran entre las enfermedades que generan más discapacidad. Y pues esto tiene mucha importancia en términos de salud pública, quiere decir que consumen muchos recursos a nivel de salud pública. Pero además, como pueden ver en esta gráfica, el pico finalmente que tenemos justamente de esa pérdida de funcionalidad de discapacidad se encuentra precisamente en el rango de aquellos estudiantes que están en nivel bachillerato y en nivel universitario. Y esto es porque gran parte de las enfermedades mentales justamente debutan alrededor de los 15 años. En México y en el mundo, incluso antes de la epidemia por COVID, ya se observaba un panorama complejo en cuanto a la salud mental de los jóvenes y los adolescentes. En México en particular se había observado que existía una mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y de conducta disruptiva en este grupo de edad. Se observó también que existía una tendencia. Los suicidios representaban la segunda causa de muerte, esto para el 2018. Y bueno, a partir del COVID, veremos que estas condiciones que de por sí ya eran preocupantes se agravaron.
Si hablamos particularmente de los estudiantes universitarios, es importante hacer referencia a este estudio, que es bastante clásico, y tomaron en cuenta a cerca de 14,000 estudiantes de distintas universidades, incluyeron a México, pero no particularmente a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sí otras universidades en México. Y bueno, este estudio nos reveló datos importantes. Del total de estudiantes de primer ingreso a la universidad, 35% habían tenido algún trastorno mental a lo largo de la vida y cerca de 31% en el último año. Y el dato más relevante es que los trastornos mentales generalmente inician antes del ingreso a la universidad, pero muchas veces se exacerban. Este dato veremos que ha sido replicado con otras muestras. Bien, pues, ¿qué ocurría con los estudiantes universitarios antes de la pandemia por COVID? Encontrábamos de por sí pues ya unos porcentajes relativamente altos. Veremos que en general, hablando de síntomas de depresión, importante decir que son síntomas, no necesariamente un diagnóstico, aproximadamente el 15,63% de las generaciones de primer ingreso, ya sea bachillerato o universidad, presentaban síntomas relevantes. Y pues como podemos ver, estos síntomas tienden a ser más frecuentes en las mujeres, ya sea de nivel bachillerato o universidad, y particularmente en las mujeres que inician nivel universitario, alcanzaban una frecuencia de 19,3%. Factores de riesgo conocidos para que la salud mental de estudiantes universitarios se vea deteriorada, pues se había encontrado ya algunos. El género femenino sí representa un factor de riesgo para la presencia de ciertos trastornos mentales, particularmente hablamos de depresión y ansiedad. En el caso de sustancias encontramos la relación contraria y hay algunos trastornos donde en realidad el género no tiene una relevancia tan importante como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Es un factor de riesgo importante pertenecer a una minoría sexual por todos los factores relacionados a exclusión y discriminación, y también las personas que tienen rasgos psicológicos como puede ser el perfeccionismo, baja autoestima, ansiedad situacional, así como estresores psicosociales como puede ser la vivencia de violencia o estresores económicos. Antes de la pandemia, entonces ya teníamos una crisis importante de salud mental que estaba generando altos niveles de malestar en nuestros jóvenes y adolescentes. ¿Por qué ocurre en este periodo en específico? Pues por un lado existen factores biológicos. Sabemos que en esta edad justamente ocurren cambios importantes en la neurobiología del cerebro. Existe un fenómeno que se llama poda neuronal, por lo que justamente a nivel de neurodesarrollo son periodos en los cuales el cerebro es mucho más vulnerable a agentes externos y a los estresores. Y además es un periodo en el que existen una mayor relevancia en las interacciones psicosociales, se dan complejos en la construcción de la personalidad y bueno, pueden de esa manera pues también verse más comprometidos en cuanto a estresores psicosociales. La crisis a partir de la pandemia de COVID-19 incrementó justamente muchas de las adversidades psicosociales que se pueden asociar al desarrollo de trastornos mentales y agregó algunas nuevas. Por ejemplo, la pérdida de la red social, el aislamiento, la interrupción en los proyectos de vida, aquellos que, como veíamos, estaban ingresando a la universidad y que ya tenían algún trastorno mental, pues pudieron ver interrumpido el tratamiento o la opción de acceder a un tratamiento. Y el incremento de algunos estresores psicosociales como carencias económicas, problemáticas de salud de la familia, duelo y adversidades económicas. Todo eso explica por qué en términos generales a nivel global, los metaanálisis nos indican que existió un incremento en los trastornos mentales entre los estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID. Eh, Este incremento lo observamos también a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas gráficas muestran las tendencias en los resultados de los síntomas depresivos durante el primer ingreso, que como saben se califican a lo largo ya de varias generaciones, en el examen médico automatizado, que les platicaré un poquito más de él a nivel posterior. Pero bueno, creo que la gráfica es bastante clara. Se observa de manera evidente cómo aumentaron la frecuencia de los síntomas depresivos en las generaciones que ingresaron a partir del 2021 hasta el 2024. Afortunadamente parece que a partir del 2025 pues esta prevalencia empieza a disminuir ligeramente, pero sigue siendo significativamente más alta que aquella que observábamos antes de la pandemia. Y si pueden ver, son aún más elevados, como lo veíamos en un principio, los porcentajes entre las mujeres que se encuentran en el nivel bachillerato
y particularmente, entre las mujeres y particularmente aquellas que se encuentran en el nivel bachillerato. En el caso del riesgo suicida, observamos también una tendencia al incremento. Podemos ver que aquí el mayor incremento se dio entre las mujeres y nuevamente, si separamos por nivel académico, pues el incremento mayor se observa a nivel de bachillerato. Esto que les muestro ahorita son los resultados más recientes derivados de lo que ahora llamamos nosotros el examen médico activo. Posiblemente están familiarizados con que este examen médico automatizado que antes se hacía de manera preferencial al ingreso, se cambia a partir de este año a una modalidad digital que tiene obviamente sus pros y sus contras y se ha aplicado por primera vez como una forma de tamizaje. Tiene algunas bondades que les voy a comentar más adelante y también estamos todavía enfrentando algunos retos metodológicos. Estos son los datos que obtuvimos a partir del último trimestre del 2025 y lo que podemos ver es que en la medición de los alumnos provenientes de bachillerato, pues encontramos aproximadamente que el 66% no tiene ningún dato de ansiedad. En el 27% hay síntomas moderados y únicamente en el 4% encontramos síntomas de gravedad clínica mayor. El tener esta diferencia en cuanto a la intensidad de síntomas es realmente importante porque eso es lo que también nos permite generar propuestas específicas y que la población sea canalizada de manera más específica a maniobras preventivas, atención en un primer nivel o atención ya especializada, probablemente psiquiátrica en muchos casos. En licenciatura, pues la ausencia de síntomas incrementa, 96% no tuvieron síntomas y esto es concordante con lo que observábamos también en las gráficas anteriores, que en realidad la salud mental en el bachillerato se encuentra aparentemente más comprometida. Y los síntomas leves, moderados y graves, pues los encontramos en realidad en cerca del 4% de la población. En cuanto a la depresión en el bachillerato, 80% resultaron con un tamizaje negativo, encontramos síntomas leves en 7%, 3% síntomas moderados a leves y en un 10% síntomas moderados a graves. Si se dan cuenta, pues esto es significativo porque encontrar que un 10% de nuestra población necesita posiblemente una intervención especializada o por lo menos una evaluación a mayor profundidad, tiene que ponernos en alerta. Y nos tiene que poner en alerta porque estamos hablando de una población inmensa. Y eso nos lleva justamente a platicar sobre las posibilidades de ciertos cambios de paradigma y a la capacidad instalada real que tiene nuestra universidad y otras universidades para responder a este tipo de crisis. En bachillerato encontramos síntomas negativos en el 78%, una distribución similar, un porcentaje no bajo de alumnos con síntomas leves y los síntomas moderados a graves fueron un poco menos frecuentes, 3%, pero aún así sigue siendo relevante considerando pues la amplitud de la población universitaria. Se ha visto que los estudiantes emplean diferentes estrategias para poder lidiar con sus problemáticas de salud mental. El problema es que algunas de estas problemáticas no solo no ayudan, sino que a largo plazo tienden a exacerbar los problemas. Entonces, pues sí, en efecto, el poder practicar ejercicio, tener periodos adecuados de descanso, conectarse a actividades académicas a distancia o seguir actividades o cursos académicos, eso han resultado estrategias que pueden ser protectoras. Pero algunas otras, como el uso excesivo de redes sociales, el consumo de sustancias o el consumo de alimentos dulces como estrategias que los alumnos utilizan para intentar paliar síntomas depresivos y ansiosos, pues al final pueden contribuir al deterioro de la salud mental. Y vemos que aquí es muy importante poder aconsejar o poder proveer alternativas que sean protectoras en lugar de generar mayores riesgos. Algo que es muy importante respecto al deterioro de la salud mental y el bienestar en los jóvenes universitarios y en los adolescentes es que van a impactar, como les comentaba, su desempeño académico. Y algo que hay que ver es que el impacto en esta etapa de la vida, es decir, que un adolescente, un joven universitario vea interrumpida su trayectoria o obtenga un menor promedio y eso le dificulte, por ejemplo, continuar una formación de posgrado, pues al final va a tener un impacto en el resto de su trayectoria de vida. Es decir, estos años son cruciales muchas veces para determinar etapas posteriores. Les voy a comentar algunos datos de estudios relevantes en ese sentido. Uno de ellos es que en realidad podríamos decir que la mayor parte de las causas de discapacidad en los estudiantes de nivel universitario corresponden a trastornos asociados a la salud mental. Cuando decimos fracción atribuible poblacional, estamos diciendo qué tanto ese factor explica la discapacidad
en esta población. Lo que decimos es los trastornos mentales en conjunto, más factores, corresponden al otro 50%, pero la mitad de la discapacidad se explica solamente por los trastornos mentales. Los trastornos mentales, platicábamos que muchas veces se gestan en la adolescencia y esto se relaciona, bueno, pues distintos factores, ¿no? Sí hay factores genéticos que están asociados, sobre todo en el caso de algunos trastornos. También sabemos que es fundamental los primeros años, la exposición a estresores tempranos es determinante en el desarrollo de trastornos mentales. Cuando estos se gestan, suelen aparecer alrededor de los 15, 17 años como media. Y al entrar a la universidad, el asunto, como decíamos, es que los estudiantes se exponen a múltiples estresores nuevos. Muchas veces cambian los horarios de sueño. Puede ser que algunos se exponga por primera vez al consumo de ciertas sustancias o que este se vea pues incrementado. La pérdida de hábitos pueden desencadenar en que algunos pierdan hábitos de ejercicio o autocuidado que ya tenían. Aquellos que se mudan, sobre todo hay que tener particular interés en esta población, estudiantes foráneos, pues a veces pierden sus redes sociales de origen. Y bueno, existe una alta ansiedad percibida y esto, bueno, genera muchas veces síntomas de ansiedad y depresión. Y al final, pues esto puede derivar en que los estudiantes desarrollen trastornos mentales o que estos se vean agravados. Y habrá algunos factores que se asocian directamente con que un estudiante tenga mayor o menor bienestar, como puede ser el ambiente escolar, un ambiente donde el alumno se sienta aceptado y apoyado, será protector, el que el alumno sienta que es eficaz en sus capacidades de aprendizaje, el que se generen constructos positivos como poder vislumbrar un futuro, un desarrollo académico y profesional positivo, la sensación de pertenencia a una comunidad, todo eso puede ser protector en este trayecto. Eh, Les decía que, bueno, el asunto es que los trastornos mentales, la pérdida del bienestar y los problemas en el desarrollo académico profesional, pues tienen un tipo de ciclo. Muchas veces los chicos en adolescencia inician no solo con problemas de tipo depresión, ansiedad, sino es muy común que haya trastornos externalizados. El clásico ejemplo es el trastorno por déficit de atención. Los chicos con trastorno con déficit de atención que no son detectados oportunamente muchas veces empiezan a tener una falla académica importante y es esa falla académica a veces y la dificultad en la relación con pares lo que acaba generando que tengan después depresión, ansiedad y posteriormente consumo de sustancias. Entonces, en realidad el deterioro en la salud mental es un continuo, ¿no? Vamos desde el bienestar óptimo hacia la comorbilidad en los trastornos mentales, que es más bien la regla y no la excepción. ¿Cómo se ha medido el impacto de la salud mental en el desempeño académico? Bueno, pues los estudios han utilizado sobre todo tres tipos, ¿no?, de desenlaces. Uno es el promedio de calificaciones, que es algo relativamente sencillo de medir, es decir, si la salud mental se asocia o no con bajos promedios o bajas puntuaciones. El segundo desenlace, que puede ser un poco más difícil a nivel metodológico, es el abandono escolar. Entonces sí podemos a veces medir la interrupción en la trayectoria académica, o sea, alumnos que no se inscriben en los semestres y después regresan, pero en ocasiones pues lo que podemos ver como tal es el abandono total de los estudios. Y otra cosa importante pues son las medidas subjetivas, es decir, qué tanto el estudiante siente que está siendo exitoso en sus estudios o que puede rendir de manera satisfactoria a nivel escolar. Esta investigación del 2016 es un referente muy importante en cuanto a salud mental de estudiantes universitarios. Al igual que el otro estudio que les comenté, que es un poquito más reciente, que se hizo también en México, pues casi el 80% de los estudiantes en el primer ingreso ya padecían algún tipo de enfermedad de salud mental. Encontramos cosas importantes que se ha observado en otros estudios y tiene que ver con las disparidades por nivel de ingreso. Es decir, puede ser más frecuente que aquellos estudiantes en países con un nivel de desarrollo bajo, pues tengan una mayor frecuencia de trastornos mentales al ingreso a la universidad. También se observó que aquellas personas o aquellos estudiantes que tenían pues que aquellos que tenían mayor comorbilidad de síntomas en salud mental tenían menor probabilidad de continuar o ingresar a la universidad. Eh, este otro estudio, que no utiliza como tal una medición propiamente de
para determinar trastornos mentales, sino simplemente son mediciones que hablan del bienestar emocional, social y psicológico, encuentra que el bienestar menguante se asoció durante la pandemia a una menor participación de los estudiantes en las actividades en línea y por lo tanto un menor desempeño académico. Esto nos habla que no es necesario como tal que la persona ya tenga un trastorno mental en forma. Únicamente los altos niveles de estrés y el deterioro en el bienestar pueden ya empezar a tener impactos significativos en el desempeño de los estudiantes. Y lo mismo ocurre en el caso de algunos mediadores entre la salud mental y el rendimiento académico. Se ha encontrado que aquellos alumnos que tienen la percepción de que tienen menos eficacia, aquellos alumnos que procrastinan y aquellos alumnos que identifican que tienen un menor bienestar, son alumnos que tienen un mayor riesgo de tener un menor desempeño académico. En cuanto a factores que predicen el abandono temporal, pues el abandono temporal de los estudios, se han encontrado niveles bajos de bienestar emocional, el consumo de tabaco y el que el alumno exprese ausencia en el interés de involucrarse en actividades grupales. Creo que este es otro de los factores en los cuales puede ser muy importante que la universidad tenga un papel activo promoviendo la participación de los estudiantes en actividades grupales y favoreciendo de esta manera la sensación de pertenencia de los estudiantes. Puede haber también factores protectores de la continuidad académica. Entre ellos está la percepción positiva del estudiante respecto a su capacidad de aprender y de tener un buen rendimiento académico y también la motivación intrínseca que tiene el estudiante de continuar con sus estudios. Otro factor relevante es el apoyo social, no solamente el apoyo social al interior de la familia o de sus comunidades, es muy importante el apoyo social al interior de las universidades y de las escuelas. Aquellos estudiantes que tienen problemas emocionales, que enfrentan múltiples adversidades simultáneas, pueden tener un mejor desenlace si tienen redes de apoyo sólidas que aquellos que enfrentan adversidades y no cuentan con redes de apoyo al interior de la universidad. Y algo relevante es que la prevención no solamente se relaciona, platicábamos, con prevenir que una persona en sí desarrolle un trastorno mental cuando ya tiene síntomas significativos. Mucho de la prevención se tiene que enfocar en que las personas vayan adoptando algunas conductas asertivas respecto al autocuidado. Entonces, por ejemplo, el tener un sueño suficiente, el que los estudiantes realicen actividad física, aunque sea de nivel moderado, todo eso se ha asociado a que tengan un mayor rendimiento académico. Es por eso que la promoción de todas estas estrategias pues tendrían que ser parte de los programas de prevención y promoción de la salud mental en los universitarios. También la alimentación ha resultado relevante y eso lo hemos observado, ¿no? Creo que hubo un momento en el que, al menos en la Facultad de Psicología, se encontró, por ejemplo, que había estudiantes que en particular tenían ausentismo a sus clases porque no realizaban las 3 comidas al día. Entonces, el poder tener consumo regular de alimentos, el que los alimentos tengan un alto valor nutricional, particularmente el que los estudiantes desayunan, pues sí se asocia con competencias académicas y con funciones neurocognitivas como la memoria y la concentración. Y los ambientes verdes son positivos a nivel emocional. Los espacios verdes se ha visto que generan o facilitan la convivencia social. Simplemente el estar en contacto con espacios verdes puede ser un factor que reduce la sensación de estrés y que ayuda a que un estudiante pueda relajarse y entonces tener un mejor desempeño cognitivo. Así que conservar, reparar, incluso diseñar espacios, ¿no?, verdes y abiertos en los espacios educativos es otra variable que puede ser importante. Lo que vemos es que estamos ante un desafío mayor y que es un desafío compartido, no es un desafío particular de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un desafío global que están enfrentando otras universidades en México, pero también universidades prácticamente en todos los países del mundo. Y esto es porque incluso antes de la pandemia existía una alta prevalencia en trastornos mentales. Apareció la crisis del COVID, que está sumada obviamente a otros estresores particulares que están sufriendo los jóvenes de esta generación.
puede ser como la sobredigitalización y sí, la exposición a ciertas adversidades sociales que en esta generación parecen tener una relevancia importante, como puede ser la crisis climática. Y pues post pandemia, entonces estamos teniendo un incremento en los trastornos mentales y como tal un desafío mayor en la salud pública y vamos a encontrarnos en que posiblemente entonces la equidad educativa y el desarrollo potencial humano se vean justamente afectados y aumente la disparidad, ¿no? Si de por sí, bueno, sabemos que hay una disparidad en el ingreso a los niveles superiores de educación, pues en la medida que aquellos que tengan menos factores de resiliencia, menos factores protectores, pues va a ser menos probable que completen una carrera universitaria. Es una responsabilidad compartida en la que tienen que participar los sistemas sanitarios, las universidades, la familia, pero también el individuo. Yo hago mucho énfasis aquí porque creo que es bastante común que depositemos la responsabilidad muchas veces en las instituciones, en la familia, en la universidad, en los sistemas sanitarios, pero una de las cosas más importantes es responsabilizar al individuo de su autocuidado, ¿no? Podemos tener acciones como puede ser al igual que en la diabetes, al igual que en la hipertensión, acciones de autocuidado que al final van a prevenir o van a disminuir el riesgo de que tengamos una enfermedad. Claro que habrá personas que aún haciendo todo, pues tienen riesgos genéticos del desarrollo importantes y ambientales que están fuera de su control. Pero creo que sí es muy importante empezar a inducir en estudiantes y en general en la población una responsabilidad respecto al cuidado de nuestra salud mental. La realidad es que la universidad ha hecho un esfuerzo muy importante por prestar servicios. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de consultas, atenciones que se prestaron en el 2025, 2023, 2024. En el 2025 vemos una leve disminución que tiene que ver justamente con las gráficas que les mostraba. Afortunadamente, ese último año hubo una disminución, pero bueno, el que durante 2023, 2024, sumándolo, se hayan dado cerca de 124,000 atenciones es bueno, una cifra bastante relevante. Y de hecho, bueno, no lo pongo aquí, pero en realidad si uno pregunta en los servicios de salud de las facultades, de la DEGAS propiamente, las atenciones relacionadas a problemáticas de salud mental se encuentran entre las principales causas de consulta. Esto nos tiene que llevar también a la adopción quizá de nuevas formas de dar atención, porque la realidad es que la ICA no es realista por la cantidad de casos que tenemos que necesitan por lo menos un primer contacto para hacer una evaluación. Bueno, esto nos lleva justamente a que cada vez en más universidades, incluso no universidades, en más sistemas de salud público, lo que se empieza a adoptar son intervenciones digitales. Estas intervenciones digitales no van a funcionar necesariamente para todo el mundo. Pero bueno, lo que se ha visto es que aquellas intervenciones digitales, ya sea con un nivel de acompañamiento nulo o con algún tipo de acompañamiento mínimo por parte de un supervisor, sí pueden llegar a tener efectos positivos sobre la depresión. El efecto en la depresión parece ser un poco mejor, o sea, el tamaño del efecto de 55 se considera moderado, quiere decir que sí tiene una relevancia moderada. Y bueno, por lo menos lo que podemos decir es que los módulos digitales o este tipo de ayudas pues se podrían pensar o se podrían integrar como los primeros escalones de un modelo de atención. La unidad de apoyo a la salud emocional y psicológica, pues finalmente nace a partir de todo este panorama y de observar la necesidad de que implementemos nuevas estrategias para atender a nuestra población. Esta unidad tiene la función de orientar las políticas de la universidad, de proponer estrategias preventivas, mecanismos para optimizar la atención, es decir, no da atención directamente, pero puede proponer justamente algunos programas o algunas estrategias. Y pues otra función importante es que busca vincular dependencias estratégicas que dan atención a ciertos niveles del cuidado del bienestar. Este tipo de modelos pues tienen que ser integral y son modelos al final complejos donde interactúan diferentes niveles. Decíamos que tienen que ser muchas veces o en la medida de lo posible tenemos que canalizar nuestros esfuerzos hacia la prevención y la promoción del bienestar. En la medida de lo posible favorecer algunas habilidades en los estudiantes como pueden ser las habilidades para la vida, las habilidades para pedir ayuda, es decir, que los estudiantes sepan cuándo es necesario que acudan y soliciten una evaluación. También podemos generar o favorecer en los estudiantes algunas habilidades que favorezcan una socialización sana y la resolución no violenta de los conflictos, dar algún tipo de potenciación o capacitación mínima para
superar algunas deficiencias en hábitos, como puede ser la procrastinación o potenciar habilidades cognitivas. Podemos trabajar en campañas y programas dirigidos a determinantes sociales. Idealmente, pues tendría que ir acompañado todo esto también de contemplar algunos factores, como puede ser la exposición a la violencia, favorecer diferentes técnicas que permitan el manejo del estrés, programas que se ha visto muy efectivos a nivel de las universidades, por ejemplo, es promover la atención plena o el mindfulness, que también se puede hacer a través de intervenciones digitales. Y pues otra parte tendrá que estar dirigida propiamente a la atención y para eso es muy importante que tengamos herramientas de tamizaje, de atención y canalización adecuada. Yo les decía que este modelo de que todos los estudiantes necesariamente tengan que ser dirigidos a la atención individual. Cuando el estudiante siente una necesidad de atención, en este momento no es precisamente un modelo sustentable desde el punto de vista de la salud pública. Entonces es necesario poder tamizar, identificar a aquellos estudiantes que sí necesitan una atención urgente, aquellos estudiantes que necesitan iniciar algún tipo de atención. Muchas veces esta idealmente tendría que ser grupal o incluso puede ser a nivel digital y aquellos que ya necesitan algún tipo de evaluación personalizada. Los programas que está desarrollando la unidad pues están enfocados en estos, digamos, cuadrantes. Por un lado, aquellos dirigidos a la atención y a la prevención que se encontrarán en el ámbito digital y aquellos que tendrán que ver propiamente con las actividades presenciales. En este momento sí quiero decir que muchos de estos programas se encuentran en un nivel de propuesta y esto pues tiene que ver bastante con que la unidad no tiene mucho tiempo que sea funcionando y pues los que conocemos un poco el funcionamiento, ¿no? Del inicio de estos programas, pues hay todo un proceso entre la propuesta y que se pueda lograr una implementación. Es importante generar modelos escalonados, es decir, comentaba un poco la importancia del tamizaje y cómo podemos ir implementando estrategias que vayan desde la población en general, es decir, toda la población, a través de estrategias que promocionan la salud mental y conservan el bienestar, y algunas estrategias que ya van canalizadas justamente hacia aquellas poblaciones en las que identificamos síntomas leves que no necesariamente requieren, insisto, una atención uno a uno, que se pueden beneficiar de intervenciones digitales, de intervenciones grupales, y luego ya tendremos a aquellos individuos que sí requieren una atención uno a uno, posiblemente con un psicólogo, o si es una atención grupal especializada, y finalmente el caso de estudiantes que van a requerir una atención de emergencia y atenciones especializadas. Aquí decir pues que la universidad no puede cargar directo, o sea, con toda la demanda de atención. Se encuentra disponible el seguro social. Ahí hay todavía una serie de barreras y retos que establecer para que la canalización de los estudiantes sea óptima y sea ágil, pero pues han sido uno de los diálogos más constantes que ha tenido la universidad y pues aunque sea lentamente, en algunos aspectos ha habido ciertos avances en estos procesos. El examen médico automatizado a partir del segundo semestre del 2025 mutó al examen médico activo digital. Se cambiaron las escalas que se utilizan para pasar de escalas que dan síntomas, en algunos casos, a escalas que dan proxies diagnósticos. Estas son las herramientas que integran este módulo de salud mental del examen médico activo. Una ventaja de esta versión digital, pues es que tiene tamizaje, es decir, tamizaje interno en las escalas. Una persona que contesta negativo, por ejemplo, a un par de reactivos sobre por ejemplo, trastorno depresivo mayor, entonces ya no pasa a contestar el resto de la encuesta. Y esto ha hecho que en realidad el tiempo de aplicación del módulo de salud mental haya sido bastante breve. En promedio, un alumno tarda de 15 a 20 minutos en contestarlo respecto a los 60 minutos que tardaban previamente en contestar todos los apartados relacionados en salud mental en el examen médico automatizado. Bien, pues aquí les comparto algunas acciones que pueden corresponder a cada uno de estos niveles que platicábamos. En cuanto a la promoción de la salud mental y la prevención primaria, pues todas aquellas que sean campañas de reducción de riesgo, ferias y campañas de salud que ya realizan muchas de las entidades, incluyendo la de gas, y pues evidentemente difusión de materiales relacionados a infografías que justamente busquen procurar o fomentar el autocuidado. Este es el ejemplo de una campaña que se lanzó, bueno, cuando todavía esta unidad funcionaba como el comité técnico. Es una campaña
dirigida a la reducción de riesgos asociada al consumo de sustancias. Está todavía disponible, ahí está justamente el link y es posible descargar los materiales audiovisuales, gráficos, microvideos, carruseles para que las entidades puedan de alguna manera refrescar o volver a utilizar este tipo de materiales cuando lo consideren oportuno. Actualmente la unidad participa en las jornadas de prevención universitaria y en el punto de encuentro UNAM, que es cuando se llevan, digo, se ha intentado hacer jornadas itinerantes en las que se muestran a los estudiantes pues, los distintos servicios, actividades a los que pueden acceder en la universidad. En particular, la UASEP ha participado con módulos dirigidos al autocuidado. Entonces, aplican algunas estrategias, algunos juegos interactivos como el diario de las emociones, el test del autocuidado y la ruta de las fortalezas. Hay que comentar que hay otros materiales que pueden consultar los estudiantes. Si ustedes entran a la página de la DEGACO van a encontrar múltiples infografías, incluso algunos manuales, hay algunos audios relacionados justamente con algunas técnicas para el cuidado de la salud, de relajación, meditación, infografías que ilustran, por ejemplo, cómo una persona puede detectar si está teniendo síntomas relevantes. Y pues también están los programas de Aprendo Más en la Quayet que pueden ser utilizados justamente en algunos de los módulos. Sí están dirigidos a un nivel justamente de aprendizaje en psicoeducación. Entonces también ese es otro recurso que puede ser útil para los estudiantes o las personas que buscan mejorar sus estrategias de autocuidado. En el primer nivel hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de que se implementen estrategias grupales, por esto mismo de que pues es prácticamente imposible que todos los estudiantes tengan una atención individual. También la formación de pasantes que pueden contribuir en la atención a la comunidad universitaria y bueno, el formar como tal a los prestadores de servicios de salud mental que ya tiene la universidad, que en ocasiones requieren adquirir o actualizarse en algunas herramientas clínicas. Y pues ahora estamos también ante un cambio de paradigma en cuanto a qué tanto los profesores pueden o deben involucrarse en las tareas relacionadas en el cuidado de la salud mental. Y pues las recomendaciones, digamos, a nivel universal en este momento reconocen que los profesores no pueden, obviamente, adoptar ningún papel relacionado a atender de manera directa este tipo de problemáticas, pero pueden contribuir mucho detectando y canalizando oportunamente a los estudiantes. Y esto requiere, pues, obviamente, que se empiecen a hacer algunos esfuerzos particulares de capacitación. Este fue un modelo que se sigue implementando en algunas facultades y escuelas que implementamos a partir del 2022. Justamente es un modelo de intervención grupal. Se capacitó a distintos prestadores de servicios de salud mental para que pudieran hacer trabajos en habilidades para la vida con enfoque cognitivo-conductual, que funciona bastante bien este modelo para síntomas depresivos y ansiosos leves. Es un modelo que ya está validado y que se ha aplicado en diferentes poblaciones. También se echaron a andar cursos dirigidos a tutores, la capacitación en MHGAP a los prestadores de servicios de salud mental, los cursos de apoyo psicológico y algunos cursos breves como prevención de adicciones. Recientemente se lanzaron estos cursos en colaboración con el CEIDE y bueno, son cursos justamente que están dirigidos a que los docentes puedan adquirir algunas habilidades básicas para que puedan acompañar, guiar, orientar y detectar, ¿no?, a estudiantes que pudieran tener problemáticas específicas de salud mental. También está el modelo del Kit Gear, que bueno, da herramientas muy prácticas de cómo puede un profesor acercarse y recomendar a los estudiantes que detecte con algún tipo de posible trastorno mental el que se acerque a los servicios. Y pues finalmente tenemos el reto del tercer nivel de atención, o sea, en realidad pues es un reto importante, la línea 3 del servicio de atención psicológica a distancia que está abierta para toda la universidad. Realmente tenemos prácticamente, actualmente es el único sistema de conmutador general para la universidad. Ese es otro reto en el que se está trabajando actualmente en la DEGAS. Se ha trabajado en capacitar particularmente a los actores comunitarios para que puedan identificar e intervenir oportunamente cuando se identifican casos de alto riesgo de suicidio entre los estudiantes.
El lema tiene la intención de poder detectar de manera más fina a aquellos estudiantes que tienen un riesgo alto de poder tener una conducta de riesgo para su vida. Y pues se ha implementado también el curso para la identificación y manejo del riesgo de autolesión y suicidio. Este protocolo actualmente se está modificando y actualizando. También hay algunos materiales e infografías. Este fue el diplomado que se implementó entre 2023 y 2024. 36 dependencias participaron y pues finalmente fueron capacitados 43 prestadores de servicios no especializados. Esto lo digo y es importante porque esta formación se dirigió justamente a docentes, a personal administrativo, es decir, a personas donde su bagaje profesional no estaba relacionado con la salud mental, y la intención era darle herramientas suficientes para que pudieran detectar y canalizar a los estudiantes que tuvieran algún tipo de riesgo. En la página de Degaco pueden encontrar estas infografías que también son bastante prácticas, se pueden difundir, se pueden imprimir, se pueden reenviar. ¿Qué hacemos cuando encontramos un alumno que tiene un alto riesgo? Bueno, pues les comentaba que está la línea de atención, ¿no? A distancia. En el módulo del lema, el módulo de salud mental, hay preguntas relacionadas a riesgo suicida. Si un alumno contesta positivo al umbral de riesgo, pues se envía inmediatamente una notificación a la DEGAS, y la DEGAS establece vía el Servicio de Trabajo Social atención. Aquí hemos tenido un reto importante que sería quizá motivo de una plática independiente, porque justamente pues necesitamos sistemas automatizados que nos permitan abarcar a la totalidad de la población. Y bueno, la mayor parte de las dependencias tienen ya servicios de salud mental y psicopedagogía. Algunos pues tienen servicios que incluso pues abarcan muchísima más población que la de GAS en sí, ¿no? La Facultad de Psicología, pero también particularmente la FES Iztacala, pues tiene uno de los servicios de salud mental más robustos de la universidad. Y bueno, hay otros, ¿no? El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, las FES tienen también servicios importantes de salud mental. Y pues también les comentaba que finalmente pues los estudiantes tienen derecho a acceder a los servicios especializados en el IMSS, y todo lo que sea una urgencia de tipo psiquiátrico, por derecho pueden recibir atención en los hospitales especializados de la Secretaría de Salud. De hecho, en el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría hay un convenio para que puedan recibir a estudiantes con un alto riesgo suicida. En cuanto a la atención no especializada, pues bueno, podemos hacer distintas cosas. Les decía que, pues por fortuna, la mayor parte de las escuelas y facultades cuentan hoy con algunos servicios de salud mental, sea psicopedagogía, sea servicios gestionados por la sede, sea el programa Espora, que últimamente se encuentra cada vez en mayor número de escuelas y facultades. Se puede recurrir a la atención grupal. Muchas veces esta puede ser facilitada no por psicólogos, sino por otro personal capacitado. Y pues la referencia que tendremos que hacer en algunos casos, sobre todo cuando se requiera atención psiquiátrica o atención especializada. En algún momento la Facultad de Psicología quizás supieron que pues realmente recibía una buena parte de comunidad universitaria externa a la facultad. La realidad hoy en día es que debido a la saturación, pues en ocasiones ya no están recibiendo más que estudiantes de la propia Facultad de Psicología, pero bueno, esto es algo que depende bastante de la saturación que tengan del servicio. Eh, pues como conclusión les diría que es importante que miremos hacia un cambio de paradigma. En efecto, los trastornos mentales se encuentran entre las mayores causas de discapacidad y sufrimiento en jóvenes y adolescentes. También identificar que no todo malestar es un trastorno mental, y yo creo que eso es importante y es parte del proceso psicoeducativo. Digo, yo celebro que actualmente haya una mucho mayor conciencia respecto a la relevancia de la salud mental, pero también me parece que podemos caer fácilmente en el otro extremo, en el que cualquier malestar emocional o cualquier síntoma es interpretado como un trastorno mental, que es donde es muy importante poder dar psicoeducación y habilidades para buscar ayuda cuando es oportuno. Si damos tratamiento oportuno, pues podemos disminuir estos síntomas y además podemos favorecer el desarrollo escolar, la trayectoria de vida de los estudiantes. Existe una saturación alta de los servicios, no solo es cuestión de la universidad, lo observamos a nivel global, lo observamos en los servicios de salud, y bueno, eso es pues una deficiencia y un reto que todos observamos y todos compartimos, y entonces tenemos que realizar adaptaciones, tenemos que cambiar la manera en la que pensamos y la manera en la que abordamos este tipo de problemáticas, pues porque claramente seguir apostando a los modelos que hemos utilizado no solo no es suficiente, sino cada vez va a ser más insuficiente.
Pues de manera que tenemos que apoyarnos en las estrategias virtuales. Aquí hay que ser delicado porque también sabemos que la sobredigitalización es uno de los factores de riesgo. Entonces yo diría que cuando estamos apostando también a las estrategias digitales, tenemos que tener ahí como cuidado en cómo vamos a incorporar estas tecnologías. Y bueno, particularmente el caso de la inteligencia artificial es otro tema de debate, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está haciendo y cada vez será una fuente de búsqueda de ayuda más importante para las personas en general, pero en particular para los jóvenes, y cómo en realidad todavía no existen modelos que hayan probado que son seguros para usarse en ese sentido. Pero creo que es muy importante resaltar que acciones sencillas en el autocuidado y fortalecer el ambiente escolar pueden al final del día ser factores protectores y determinantes para la salud mental de los estudiantes. Y bueno, aquí yo siempre tengo como esta idea que no es todavía integrada en general, pero cada vez se habla más de que no podemos hablar solo de la salud mental de estudiantes, sino tenemos que hablar de ambientes escolares saludables. Y los ambientes escolares saludables incluyen también, obviamente, a los docentes, pero también al personal administrativo. Es muy difícil creer que podemos tener una comunidad estudiantil sana y que cuide su bienestar si los propios docentes, el propio personal administrativo no se sube también en pues en esa misma ideología. Y pues ojalá todos podamos ir adoptando esta responsabilidad de ejercer nuestras acciones de autocuidado, de saber cuándo pedir ayuda y de saber que aquellas acciones, aunque sean pequeñas, aunque sean micro hábitos, no se trata de hacer cambios radicales, muchas veces únicamente se trata de hacer algunos cambios pequeños en el día a día y todo eso nos puede ayudar. Pues muchas gracias. Dejo de compartir para poder abrir algunos minutos a las preguntas y críticas. Críticas y felicitaciones también se aceptan, ¿eh? Las críticas, claro. Pues yo tengo que ir mejorando, obviamente, cómo transmito esta información a los diferentes foros. Pues muchas gracias. Agradecemos tu presentación, doctora Deni. Y a lo largo de estos días de la escuela de verano, hemos visto justo esto que nos comentas y ahora lo vemos de una manera concentrada en tu presentación. El cambio de paradigma implica también favorecer el automonitoreo, la autogestión y la congruencia que debe de existir en distintos niveles y sistemas. Necesitamos crear comunidades, ¿no? Saludables, comunidades que experimenten el bienestar. Esto también implica que quienes nos ven y quienes han estado asistiendo a la escuela de verano tengan desafíos compartidos, pero también otros muy particulares. Entonces, ha sido muy interesante escucharte y también será interesante las preguntas que en este momento están emergiendo, este, para identificar justo esas particularidades. Una que veo aquí, no sé si es la primera, pero es justo de mi colega Caro Santillán. Pregunta, algunos colegas compartimos la inquietud, permítanme que tengo aquí problemas con el dispositivo. Compartimos la inquietud de que la atención psicológica de los universitarios no sea desde un enfoque de psicoterapia basada en evidencia, pues se hace desde el programa de Espora con un enfoque breve psicoanalítico. ¿Cuál es la razón de esa decisión? ¿Por qué no hacer psicoterapia cognitivo-conductual? Bueno, quiero comentar, sí, ser como ahí muy transparente. O sea, el programa Espora no lo gestionamos nosotros. O sea, este programa como tal no depende de la universidad, o sea, perdón, no depende de la UASEP, no depende de la de GAS. Es uno de los programas especiales de la rectoría que depende pues directamente, me parece que del área de la Secretaría General. Bueno, la historia o la justificación de por qué se adopta este programa, pues es algo que incluso sale un poquito como de mi conocimiento particular. Entiendo de alguna manera también, y lo quiero decir, que el justo para mí parte del asunto es el cambio de paradigma, ¿no? Sé que el programa Espora inició siendo un programa muy exitoso, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Filosofía. Mm. Pero bueno, ciertamente nos encontramos ahorita pues en una crisis global. Yo no dudo, no dudo en lo más mínimo que
las intervenciones diferentes, ¿no? Puedan tener un impacto positivo. O sea, sabemos que finalmente uno de los factores predictores más importantes es la relación médico-paciente. También comparto la inquietud em, de que en este momento particular es muy importante que las estrategias que adoptemos pues sean las estrategias que sabemos más eficaces, pero también las estrategias que permiten un impacto pues a gran escala porque estamos en una crisis. Pero bueno, ¿por qué se toma, ¿no? O no esta decisión? Pues no es una respuesta que yo me encuentre en la capacidad de dar. La UASEP como tal, pues está buscando impulsar, promover, favorecer o pues que se puedan adoptar, ¿no? Como veíamos también muchas estrategias nuevas, como los programas digitales, como la intervención grupal. Estamos intentando fortalecer o intentando empujar mucho hacia la generación de programas de capacitación. Y pues no voy a mentir, o sea, está siendo un reto mayor porque también estamos enfrentando una situación muy compleja a nivel de recursos, ¿no? Creo que todos lo estamos viviendo, que siempre ha habido ese problema, pero no podemos negar, ¿no? Que cada vez esta situación de tener que hacer más con menos se vuelve mucho más evidente para todos, ¿no? Y pues es un reto mayor. Creo que realmente lo que nos salva en la universidad es pues la gran capacidad de interacción multidisciplinaria y realmente el compromiso enorme que muchísimas personas tienen con esta universidad y que permite muchas veces sacar adelante proyectos pues prácticamente con nada, ¿no? Y pues un poco estamos apostando, ¿no? A poder con lo que tenemos, con lo que ya tenemos, potenciarlo para buscar pues el mayor impacto posible. Pero sí, es real, estamos ante una situación compleja y algunas decisiones pues no dependen directamente de pues los departamentos, ¿no? Sino hay muchos programas también que se gestionan, ¿no? De manera independiente por facultades, por escuelas y pues son decisiones muchas veces que se toman, ¿no? De manera autónoma justamente, ¿no? Por parte de cada escuela, facultad o por otras dependencias de la universidad que no están directamente ligadas, ¿no? A la UASEP. Entonces, bueno, ese es el resumen. Yo pues lo que espero es que prontamente pues logremos trabajar también de manera mucho más coordinada en diferentes niveles de atención, que creo que eso es algo como muy, muy importante, poder integrar todos los modelos independientemente de cuál modelo sea. Agradecemos la respuesta. La segunda pregunta dice, ¿cómo podría incluirse en este cambio de mentalidad en el personal administrativo? Ya que en la experiencia de la persona que escribe, las jornadas por la salud mental casi nunca incluyen al personal administrativo. Pues ese es uno de los puntos que yo les decía que me parecen como importante empezar a verlo desde otro ámbito, porque sí se habla mucho o cada vez más de la salud mental de los estudiantes y se empieza a hablar, ¿no? Cada vez quizá un poquito más de la salud mental de los profesores, pero realmente hay muy poco puesto en la mesa sobre la salud mental de personal administrativo, que es muchísimo en la universidad. De hecho, sí, justamente y no a nivel universitario. O sea, si uno lee los últimos documentos o las últimas recomendaciones que existen a nivel de atención a la salud mental, pues cada vez se hace más énfasis en esto de que no es solo el estudiante, sino que tenemos que buscar comunidades saludables. Lamentablemente nos enfrentamos al estigma, ¿no? Que ese pudiera ser una de las mayores barreras, pero también creo dentro de todo que cada vez es menor el negacionismo de la importancia de la salud mental. O sea, yo lo veo, yo he visto ese cambio en el curso de los últimos 10 años por lo menos, que poquito a poco cada vez es más frecuente que las personas aceptan o admiten que atender su salud mental es algo normal. Y pues creo que esa es una primera puerta de entrada para que eventualmente se pueda también fortalecer la atención, ¿no? A otros grupos de la universidad. La siguiente pregunta en orden de aparición en el chat. Am, en cuanto al EMA, ¿hay alguna manera de conocerla sin ser parte de la UNAM como posibilidad de aprender para procurar alguna iniciativa de implementación en media superior? Sí, entiendo que forman parte, ¿no? De esta escuela, pues no solo personas, ¿no? Como, como de la universidad. Yo creo que justo es muy interesante establecer un diálogo, ¿no? Entre diferentes
o sea, diferentes sistemas educativos, no solo el de la Universidad Nacional Autónoma de México, diferentes pues sectores educativos, escuelas, facultades, universidades, y claro, poder compartir un poco pues el aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? Porque al final es eso, es un aprendizaje continuo. Esta es la primera aplicación del módulo automatizado y pues hemos aprendido muchas cosas con eso. Justo se está viendo de qué manera podemos perfeccionar o mejorar esto, pero sí, yo creo que es posible gestionar de una manera esto. Aparte, bueno, el examen médico automatizado depende como tal de la de gas. Nosotros participamos directamente en el diseño del módulo de salud mental. Poder acceder como al demo del examen médico automatizado, pues es algo que se podría gestionar, pero se tendrá que gestionar como una petición a la de gas. Creo que es algo viable, o sea, como creo que es algo posible, pero tendríamos que hacerlo particularmente por esa vía, ¿no? O sea, nosotros como tal, digo, podemos compartir los reactivos, podemos compartir el modelo, pero el acceso directo, ¿no? Como al EMA y ver cómo es, qué preguntas tiene, cómo funciona, pues es algo que sí, depende más bien de la de gas, quien gestiona toda la información. Gracias. La siguiente pregunta es, bueno, es un comentario muy completa la información. Gracias por los datos y todo el trabajo realizado para llegar a ello. Ilumina mucho para plantearnos qué podemos hacer desde estas realidades. Otro comentario es, en este cambio de paradigma, es también hacer ese cambio en los estudiantes, en el sentido que aceptan la apertura a la atención psicológica, no solo a nivel individual. Hemos intentado enfoques grupales y apoyos a distancia canalizando emoción en su momento y pocos alumnos aceptan o bien desisten, pero seguimos en ese intento. Independientemente del modelo, el marco es una intervención social o social comunitaria. No sé si ayuda a pensarlo desde los enfoques o modelos clínicos, ya que no necesariamente se llega a una intervención propiamente clínica. ¿No es así? Me Bueno, de imagino. hecho, sí, justamente el modelo escalonado lo que dice es eso. O sea, el modelo escalonado, si se dan cuenta, lo que dice es que hasta abajo y lo primero son las intervenciones a nivel psicosocial y comunitario. O sea, de hecho, mucha de la prevención, la promoción y el autocuidado se va ahí. Y bueno, si se ven, el 80% afortunadamente de nuestra comunidad, y en el caso, por ejemplo, ¿no? De bachillerato, de universidad, ¿no? Vemos que en algunos casos 95% no tienen ninguna psicopatología, ¿no? Ni leve. O sea, entonces justo ese es el grupo en el que muchas de estas intervenciones preventivas, incluso en aquellos que tienen síntomas leves, las actividades psicosociales funcionan. La realidad es que si queremos que esto, digamos, de alguna manera pueda ser lo más funcional posible, pues sí, tenemos que enfocarnos mucho en la prevención, en las actividades psicosociales y en los modelos comunitarios, en la prevención. Y sí, en acercar información en los diferentes canales que las comunidades actuales los pueden o los quieren recibir, ¿no? O sea, también es como tenemos que encontrar formas de adaptarnos. Va a ser muy difícil pedir que se adapten, vamos a tener que encontrar maneras, ¿no? Yo creo que ya hay que ser muy creativos y entender muy bien a qué nos estamos enfrentando. Y una población, pues sí, sí va a requerir un enfoque clínico, claro que sí. O sea, si una persona con una depresión mayor que está disfuncionando, un chico que tiene un trastorno por consumo de alcohol, pues claro que requiere un modelo clínico. Lo que tenemos es justo que generar buenos sistemas de tamizaje, canalización, identificación, ¿no? Pues para que podamos generar estos modelos escalonados. Gracias. De nada. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos por la presentación. Un comentario es, pienso que un problema es que los problemas de la vida, que todos y todas tenemos, la ideología que el gobierno de la salud mental los ha patologizado. Eso, con el poder de la cultura digital, ha contribuido en el incremento de los casos de salud mental, entre comillas. Agradecemos los comentarios que vierten aquí en el chat. Creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente, muchas gracias por tu presentación, doctora Deni. Qué bueno que les fue útil y pues muchas gracias por la invitación y pues sí, claro que me parece que el diálogo interinstitucional es también muy importante, ¿no? Compartir experiencias, compartir aprendizajes y compartir retos porque pues todos estamos, ¿no? Enfrentándonos a un
una tarea, yo diría, titánica, pero pues que no podemos tampoco darle la vuelta y pues vamos a hacer lo que se pueda, lo mejor que se pueda, ¿no? Y buscar las mejores soluciones con lo que tenemos. Ujú. Así es, y esperamos que esta sea la primera de muchas participaciones en la escuela de verano. Ha tenido una concurrencia esta charla bastante nutrida y muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta Que luego, tengan buena linda tarde. tarde. Hasta Bye. siempre.